vamos a este post que es muy bueno, tiene muchas muy buenas fotografías, como puedes ver. Yo no había visto esta fotografía, que es de Jim Morrison, en Rey Lagarto, ¿no? Totalmente con cara de lagarto, si ven. Es una cara bien interesante. Ay, no le había puesto enviar. Bueno, vamos a ver en lo que piensa la IA. Vamos a ver. Miren, esto se refiere a que en algún tiempo algunas fabricantes de algunas fábricas de automóviles quisieron pagarle a The Doors para utilizar su música, inclusive sus frases, como eslogan. O sea, mercantilizar, comercializar totalmente. Entonces, pues eso, no sé qué piensen ustedes. Para mí se me hace un poco... Está raro. Creo que Jim Morrison... dice en el libro que Jim Morrison nunca hubiera dejado que pasara esto. Si algún dinero recibieron cuando falleció Jim, Jim no lo hubiera permitido. Vamos a escuchar lo que dice la IA. Hola, entiendo que quieres saber sobre los inicios de Jim Morrison, específicamente sobre su familia, nacimiento y formación temprana. Es un tema fascinante, y lo que has visto de la foto del Rey Lagarto es una imagen icónica de su personaje. Aquí tienes un resumen de lo que se sabe sobre sus comienzos. Nacimiento y familia de Jim Morrison. Nombre completo: James Douglas Morrison. Fecha y lugar de nacimiento: nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, Estados Unidos. Padres. Padre: George Stephen Morrison. Era un militar estadounidense, llegando a ser almirante del primer navío nuclear. Tenía ascendencia escocesa e inglesa. Madre: Clara Virginia Clark. Tenía origen irlandés. Hermanos: tuvo dos hermanos, Anne y Andrew, Andy, Morrison. Vida temprana. Debido a la carrera militar de su padre, la familia se mudó constantemente a varias ciudades y bases militares. Se dice que a los 14 años ya había vivido en 7 hogares diferentes. Este estilo de vida sin arraigo a un lugar se cree que influyó profundamente en su personalidad. Formación e influencias. Intereses tempranos. Desde niño, fue un lector voraz y mostró fascinación por la literatura y la poesía. Escribía poesía y también pintaba algo. El suceso formativo. A los 4 años, supuestamente presenció un accidente de coche en el desierto donde una familia nativa americana resultó herida. Morrison describió este evento como el más formativo de su vida, haciendo referencias frecuentes a él en sus canciones y poemas, como en Peace Frog. Educación superior. Estudió en la Universidad Estatal de Florida. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles y estudió cine en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, siendo compañero de generación del futuro cineasta Francis Ford Coppola. Distanciamiento. Durante esta época, comenzó un distanciamiento progresivo con su familia conservadora, lo cual se intensificó cuando decidió abandonar sus estudios para centrarse en su verdadera vocación, la poesía. El nacimiento de The Doors. Tras graduarse de UCLA, Morrison se mudó a Venice Beach, California, y se dedicó a escribir poesía. Fue allí, en 1965, donde se reencontró con Ray Manzarek, compañero de UCLA. Morrison le leyó sus letras, y Manzarek, impresionado, le propuso formar una banda para convertirlas en canciones. Así, con la incorporación de Robbie Krieger y John Densmore, nació The Doors, cuyo nombre se inspiró en una cita de William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. ¿Te gustaría ahora que profundicemos en cómo se formó The Doors, la elección del nombre, o quizás en los detalles de sus primeros conciertos? Sí, sí, continúa, por favor. Aquí tienen la información y pues hay muchísima, como ven. Solo les quería mostrar cómo, bueno, lo que la IA sabe y bueno,
con esto podemos irnos yo dándole datos del libro Set the Night on Fire. Tenemos un libro en real y ahí le vamos a sacar muchos datos. Espero que lo compren también, porque es básico si a ustedes les gusta The Doors, como a mí. No así como que, no es como cualquier banda, no se crean que es una banda particularmente, totalmente original. O sea, ellos no se copiaron de Beatles o Rolling Stones. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer nuestro propio estilo, y realmente lo lograron, amigos. Así que me gustaría alargar un poquito más, nada más que nos responda esto que dijo. Y bueno, vamos a darle a escuchar para que nos diga esto, y puede que todavía comentemos un poco más. ¿No quiere hablar ahora? ¿No quiere? Ahí está. Con gusto, adentrémonos en el momento crucial de la formación de The Doors y sus primeros pasos en la escena de Los Ángeles. El origen de The Doors, 1965, la banda nació de un encuentro casual y trascendental en el verano de 1965. El reencuentro, Jim Morrison, que vivía en Venice Beach dedicado a la poesía, se encontró con Ray Manzarek, 4 años mayor que él, a quien conocía de sus estudios de cine en la UCLA. La revelación poética. Durante su conversación, Morrison le leyó a Manzarek la letra de un poema que acababa de escribir, Moonlight Drive. La chispa musical. Manzarek quedó inmediatamente fascinado por la liricidad de Jim. Le pidió que cantara el tema, y la combinación de la voz de Morrison con la melodía que Manzarek imaginó fue la chispa que encendió la idea de la banda. Decidieron formar un grupo de rock para transformar la poesía de Jim en canciones. La alineación final. Manzarek reclutó a sus conocidos Robbie Krieger, guitarra, y John Dinsmore, batería, a quienes había conocido en un curso de meditación trascendental. La alineación quedó completa. Jim Morrison, voz, Ray Manzarek, teclados, fundamentalmente órgano y piano, tocando la línea de bajo con su mano izquierda en un Fender Rhodes, ya que la banda inicialmente no usaba un bajista en vivo. Robbie Krieger, guitarra, John Dinsmore, batería. El nombre, Las Puertas de la Percepción. El nombre de la banda, The Doors, Las Puertas, fue sugerido por Jim Morrison y es una doble referencia. Una cita del poeta místico William Blake. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. El título del ensayo de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción, que describía las experiencias con drogas psicodélicas como el mescalina, un tema de gran interés para Morrison como medio para explorar los límites de la mente y la conciencia. Primeros conciertos y el whisky a go-go. Después de ensayar y armar su repertorio, The Doors comenzó a tocar en clubes pequeños de Los Ángeles. Primeras actuaciones. La banda comenzó a tocar en lugares como The London Fog y rápidamente se ganaron una residencia en el club más icónico del Sunset Strip, el Whisky a Go-Go. El éxito en el Whisky a Go-Go se hicieron populares y pulieron su sonido. Jim Morrison se convirtió en el chamán del rock, y sus actuaciones eran intensas, teatrales y a menudo caóticas. El contrato discográfico fue en el Whisky donde el presidente de Elektra Records, Jack Holzman, los vio. Inicialmente fue a ver a la banda Love y se quedó para ver a The Doors, y quedó tan impresionado que los firmó con un contrato que lanzó su carrera. La expulsión, irónicamente, el contrato se firmó poco antes de que la banda fuera expulsada del Whisky a Go-Go en agosto de 1966. La causa fue una interpretación excesivamente explícita y provocadora del tema, The End, donde Jim gritó la versión edípica de la letra, Father, yes son, I want to kill you. Mother, yes son, I want to. Madre, sí hijo, quiero. Este incidente marcó el tono de la carrera de Morrison. Un artista transgresor, impulsivo y con una profunda fascinación por el subconsciente y la exploración de los límites. Si se dan cuenta, pues aquí la IA censuró eso que pues es edípico, ¿no? Si ustedes saben de psicología, pues sabrán qué es lo que quería decir ahí Morrison, pero bueno, como pueden ver a The Doors lo tienes que leer entre líneas.
es explícito y tiene implícito muchas cosas. Y bueno, así que tenemos mucho por revisar de The Doors. Y pues, ¿qué les está pareciendo, no? Creo que si ustedes llegaron hasta aquí, se han de... Pues es un poquito extraño, la verdad, ¿no? Pero ya estamos en tiempos de la IA. Y se tiene que usar la IA, queramos o no, porque pues todo el mundo la va a usar. Así que nosotros también, pero bueno, vamos a seguir escuchando. El siguiente paso lógico sería hablar del lanzamiento de su primer álbum homónimo en 1967 y cómo se catapultaron a la fama mundial. ¿Te gustaría conocer más detalles sobre ese debut y sus canciones más icónicas? Por cierto, para desbloquear la funcionalidad completa de todas las aplicaciones, habilita la actividad en las aplicaciones de Gemini. Así es como llegamos hasta aquí, amigos. Bueno, en otro episodio vamos a ver esto. El caso Buick. Vamos a poner que nos lo lean aquí también. A ver qué pasa aquí. Jim Morrison y Pamela Courson volaron de regreso a Los Ángeles en la última semana de noviembre de 1968. Y fue a causa de los Doors. Bill Siddons le habló a Jim primero sobre el anuncio de Buick. Jim había ido a la oficina de los Doors para leer su correspondencia. El personal se sorprendió al verlo, aunque nadie le preguntó dónde había estado. Jim lucía de nuevo una barba entera, y no tenía buen aspecto, además de estar con el jet lag y quizá borracho. Bill se llevó a Jim a su despacho y le dio la buena noticia que los Doors habían vendido Light My Fire a la General Motors para una campaña publicitaria de la Buick. Como la agencia de publicidad necesitaba una respuesta rápida y ellos no podían encontrar a Jim, los otros tres lo aprobaron, a toda prisa. Max Fink había firmado el contrato en virtud de los poderes como abogado de Jim. Y pues bueno, yo creo que eso no le gustó a Jim Morrison, ¿eh? Es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Jim escuchó en silencio y vamos a ver. Como pueden ver aquí, si te están fijando, dice groserías. Dice, no pueden esperarme. Fíjense bien, ¿eh? Jim escuchó en silencio, con un enojo creciente, a medida que Bill resumía el contrato que proporcionaba a los Doors $60,000 que necesitaban con urgencia, por los derechos para utilizar la canción de Robbie Krieger para promocionar el potente nuevo auto de Buick, el Gran Sports GS 455, de 1970, en radio y televisión. La cosa iba a ser como un Buick, Light My Fire. En las ondas radiofónicas de costa a costa. Jim Morrison se quedó conmocionado. No lo podía creer. Ellos le dijeron que era la culpa de Jack Halsman. Elektra recibiría con $20,000 en concepto de participación. Enseguida el grupo y el management se reunieron en sesión de urgencia. Ray Manzarek citó las observaciones de Jim: 30 años después no pueden firmar sin mí. ¿Por qué? Lo hacemos todo juntos, porque hicieron eso sin mí. ¿Y qué? No podían esperarme. Bueno, y es donde dice, pues los insulta directamente, les dice que se jodan, ¿no? Que se jodan y pues es bastante fuerte, ¿no? Dice que se jodan, silencio total. Jim nunca les había gritado así. Estaba muy rabioso y parecía afligido. Se levantó y se puso a dar patadas. Que se jodan, chicos, yo pensaba que éramos hermanos. Ray contestó, y lo somos, no ha cambiado nada. Jim le miró con aspereza. Todo ha cambiado, todo porque ya no puedo confiar más en ustedes. Ustedes han hecho un pacto con el diablo. Ray maldijo a Jim. Yo te conozco, Ray, dijo Jim. Tú estás en esto solo por el dinero. Se produjo un momento de silencio. Robbie le dijo a Jim que ya no se podía hacer nada. Híjoles, era un contrato firme. Ah, sí, ya lo veremos. Por mis webs. Jim estaba en pleno delirio. Se puso a hablar acerca de destrozar Wakes en el escenario con un mazo. Todos estaban totalmente conmocionados. Bill Siddons le dijo,
se sentía traicionado, Bill Simmons se sentía traicionado, sus socios le habían traicionado, ellos se habían vendido a la Norteamérica empresarial sin preguntarle. Él sencillamente no lo entendía. Jim llamó por teléfono a Ab Summer, el abogado del grupo. Amenázalos con una demanda. Diles lo que sea, pero detén el contrato. O sea, del contrato, le dijo una grosería, pero era demasiado tarde. Los anuncios se había grabado y emitido en una manera restringida. O sea, el anuncio ya se había grabado. En su mayor parte en el sur y en el medio oeste. Y aquí continúa, amigos. Continúa. Se los voy a estar platicando en otros videos. Así que hay muchas cosas que saber de The Doors. Jim de verdad era muy firme en sus convicciones y no quería hacer contratos con empresas que utilizaran su música, sus frases. Su arte era de respetarse, ¿no? La verdad es que él no quería su música en anuncios televisivos, en anuncios de marcas. Así que primera parte, amigos. Así que nos vemos muy pronto. Este fue un directo. Y bueno, denle like si les gustó. Si no, pues no, ¿verdad? Hasta la próxima. Hasta la próxima, amiguitos. Amigos, vamos a preguntarle a la IA lo que sabe de Jim Morrison. Y en lo que lo formuló, platicamos otras cosas de un post interesante que me encontré por acá. Bueno, primero vamos a preguntarle a la IA. ¿Qué sabe la IA? Vamos a ver. Permitir esta vez. Oyes, IA, ¿qué sabes de Jim Morrison y de The Doors? Comienza por el principio. ¿Cómo fue los comienzos? O sea, la familia de Jim Morrison. Me interesa que me digas primero que nada cómo fue su formación, cuando niño, dónde nació, sus padres quiénes son. Dime todo lo que sepas. Vamos a ver qué dice. Está pensando mientras piensa. Vamos a este post que es muy bueno. Tiene muchas muy buenas fotografías. Como puedes ver, yo no había visto esta fotografía, que es de Jim Morrison en Rey Lagarto, ¿no? Y totalmente con cara de lagarto. Si ven, es una cara bien interesante. Ay, no le había puesto enviar. Bueno, vamos a ver en lo que piensa la IA. Vamos a ver. Miren, esto se refiere a que en algún tiempo algunas fábricas de automóviles quisieron pagarle a The Doors para utilizar su música, inclusive sus frases, como eslogan. O sea, mercantilizar, comercializar totalmente. Entonces, pues eso, no sé qué piensen ustedes. Para mí se me hace un poco, está raro. Creo que Jim Morrison dice en el libro que Jim Morrison nunca hubiera dejado que pasara esto, ¿eh? Si algún dinero recibieron cuando falleció Jim no lo hubiera permitido, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice la IA. Hola, entiendo que quieres saber sobre los inicios de Jim Morrison, específicamente sobre su familia, nacimiento y formación temprana. Es un tema fascinante, y lo que has visto de la foto del Rey Lagarto es una imagen icónica de su personaje. Aquí tienes un resumen de lo que se sabe sobre sus comienzos. Nacimiento y familia de Jim Morrison. Nombre completo: James Douglas Morrison. Fecha y lugar de nacimiento: nació el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, Estados Unidos. Padres. Padre: George Stephen Morrison. Era un militar estadounidense, llegando a ser almirante del primer navío nuclear. Tenía ascendencia escocesa e inglesa. Madre: Clara Virginia Clark.
Tenía origen irlandés. Hermanos. Tuvo 2 hermanos, Anne y Andrew, Andy Morrison. Vida temprana. Debido a la carrera militar de su padre, la familia se mudó constantemente a varias ciudades y bases militares. Se dice que a los 14 años ya había vivido en 7 hogares diferentes. Este estilo de vida sin arraigo a un lugar se cree que influyó profundamente en su personalidad. Formación e influencias. Intereses tempranos. Desde niño, fue un lector voraz y mostró fascinación por la literatura y la poesía. Escribía poesía y también pintaba algo. El suceso formativo. A los 4 años, supuestamente presenció un accidente de coche en el desierto donde una familia nativa americana resultó herida. Morrison describió este evento como el más formativo de su vida, haciendo referencias frecuentes a él en sus canciones y poemas, como en Peace Frog. Educación superior. Estudió en la Universidad Estatal de Florida. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles y estudió cine en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, siendo compañero de generación del futuro cineasta Francis Ford Coppola. Distanciamiento. Durante esta época, comenzó un distanciamiento progresivo con su familia conservadora, lo cual se intensificó cuando decidió abandonar sus estudios para centrarse en su verdadera vocación, la poesía. El nacimiento de The Doors. Tras graduarse de UCLA, Morrison se mudó a Venice Beach, California, y se dedicó a escribir poesía. Fue allí, en 1965, donde se reencontró con Ray Manzarek, compañero de UCLA. Morrison le leyó sus letras, y Manzarek, impresionado, le propuso formar una banda para convertirlas en canciones. Así, con la incorporación de Robbie Krieger y John Densmore, nació The Doors, cuyo nombre se inspiró en una cita de William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. ¿Te gustaría ahora que profundicemos en cómo se formó The Doors, la elección del nombre, o quizás en los detalles de sus primeros conciertos? Sí, continúa, por favor. Aquí tienen la formación y pues hay muchísima, como ven. Solo les quería mostrar cómo, lo que la IA sabe, y bueno, con esto podemos irnos yo dándole datos del libro Set the Night on Fire. Tenemos un libro en real y ahí le vamos a sacar muchos datos. Espero que lo compren también, porque es básico si a ustedes les gusta The Doors, como a mí. No así como que, no es como cualquier banda, no se crean que es una banda particularmente, totalmente original. O sea, ellos no se copiaron de Beatles o Rolling Stones. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer nuestro propio estilo, y realmente lo lograron, amigos. Así que me gustaría alargar un poquito más, nada más que nos responda esto que dijo, y bueno, vamos a darle a escuchar para que nos diga esto, y puede que todavía comentemos un poco más. ¿No quiere hablar ahora? ¿No quiere? Ahí está. Con gusto, adentrémonos en el momento crucial de la formación de The Doors y sus primeros pasos en la escena de Los Ángeles. El origen de The Doors, 1965, la banda nació de un encuentro casual y trascendental en el verano de 1965. El reencuentro, Jim Morrison, que vivía en Venice Beach dedicado a la poesía, se encontró con Ray Manzarek, 4 años mayor que él, a quien conocía de sus estudios de cine en la UCLA. La revelación poética. Durante su conversación, Morrison le leyó a Manzarek la letra de un poema que acababa de escribir, Moonlight Drive. La chispa musical. Manzarek quedó inmediatamente fascinado por la liricidad de Jim. Le pidió que cantara el tema, y la combinación de la voz de Morrison con la melodía que Manzarek imaginó fue la chispa que encendió la idea de la banda. Decidieron formar un grupo de rock para transformar la poesía de Jim en canciones. La alineación final. Manzarek reclutó a sus conocidos Robbie Krieger, guitarra, y John Densmore, batería, a quienes había conocido en un curso de meditación trascendental. La alineación quedó completa.
Jim Morrison, voz, Ray Manzarek, teclados, fundamentalmente órgano y piano, tocando la línea de bajo con su mano izquierda en un Fender Rhodes, ya que la banda inicialmente no usaba un bajista en vivo. Robbie Krieger, guitarra, John Dinsmore, batería. El nombre, Las Puertas de la Percepción. El nombre de la banda, The Doors, Las Puertas, fue sugerido por Jim Morrison y es una doble referencia. Una cita del poeta místico William Blake. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. El título del ensayo de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción, que describía las experiencias con drogas psicodélicas como el mescalina, un tema de gran interés para Morrison como medio para explorar los límites de la mente y la conciencia. Primeros conciertos y el whisky a go-go. Después de ensayar y armar su repertorio, The Doors comenzó a tocar en clubes pequeños de Los Ángeles. Primeras actuaciones. La banda comenzó a tocar en lugares como The London Fog y rápidamente se ganaron una residencia en el club más icónico del Sunset Strip, el Whisky a Go-Go. El éxito en el whisky a Go-Go se hicieron populares y pulieron su sonido. Jim Morrison se convirtió en el chamán del rock, y sus actuaciones eran intensas, teatrales y a menudo caóticas. El contrato discográfico fue en el whisky donde el presidente de Elektra Records, Jack Holzman, los vio. Inicialmente fue a ver a la banda Love y se quedó para ver a The Doors, y quedó tan impresionado que los firmó con un contrato que lanzó su carrera. La expulsión, irónicamente, el contrato se firmó poco antes de que la banda fuera expulsada del Whisky a Go-Go en agosto de 1966. La causa fue una interpretación excesivamente explícita y provocadora del tema, The End, donde Jim gritó la versión edípica de la letra, Father, yes son, I want to kill you. Mother, yes son, I want to. Madre, sí hijo, quiero. Este incidente marcó el tono de la carrera de Morrison. Un artista transgresor, impulsivo y con una profunda fascinación por el subconsciente y la exploración de los límites. Si se dan cuenta, pues aquí la IA censuró eso que pues, es edípico, ¿no? Si ustedes saben de psicología, pues sabrán qué es lo que quería decir ahí Morrison, pero bueno, como pueden ver a The Doors lo tienes que leer entre líneas. No es explícito y tiene implícito muchas cosas. Y bueno, así que tenemos mucho por revisar de The Doors. Y pues, ¿qué les está pareciendo, no? Creo que si ustedes llegaron hasta aquí, se han de... Pues es un poquito extraño, la verdad, ¿no? Pero ya estamos en tiempos de la IA. Y se tiene que usar la IA, queramos o no, porque pues todo el mundo la va a usar. Así que nosotros también, pero bueno, vamos a seguir escuchando. El siguiente paso lógico sería hablar del lanzamiento de su primer álbum homónimo en 1967 y cómo se catapultaron a la fama mundial. ¿Te gustaría conocer más detalles sobre ese debut y sus canciones más icónicas? Por cierto, para desbloquear la funcionalidad completa de todas las aplicaciones, habilita la actividad en las aplicaciones de Gemini. Así es como llegamos hasta aquí, amigos. Bueno, en otro episodio vamos a ver esto, el caso Buick. Vamos a poner que nos lo lean aquí también, a ver qué pasa aquí. Jim Morrison y Pamela Courson volaron de regreso a Los Ángeles en la última semana de noviembre de 1968. Y fue a causa de los Doors. Bill Siddons le habló a Jim primero sobre el anuncio de Buick. Jim había ido a la oficina de los Doors para leer su correspondencia. El personal se sorprendió al verlo, aunque nadie le preguntó dónde había estado. Jim lucía de nuevo una barba entera, y no tenía buen aspecto, además de estar con el jet lag y quizá borracho. Bill se llevó a Jim a su despacho y le dio la buena noticia que los Doors habían vendido Light My Fire a la General Motors para una campaña publicitaria de la Buick. Como la agencia de publicidad necesitaba una respuesta rápida y ellos no podían encontrar a Jim, los otros tres lo aprobaron, a toda prisa. Max Fink había firmado el contrato en virtud de los poderes como abogado de Jim.
Y pues bueno, yo creo que eso no le gustó a Jim Morrison, ¿eh? Es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Jim escuchó en silencio y vamos a ver. Como pueden ver aquí, si te están fijando, dice groserías. Dice, no pueden esperarme. Fíjense bien, ¿eh? Jim escuchó en silencio, con un enojo creciente, a medida que Bill resumía el contrato que proporcionaba a los Doors $60,000 que necesitaban con urgencia, por los derechos para utilizar la canción de Robbie Krieger para promocionar el potente nuevo auto de Buick, el Gran Sports GS 455, de 1970, en radio y televisión. La cosa iba a ser como un Buick, Light My Fire. En las ondas radiofónicas de costa a costa. Jim Morrison se quedó conmocionado. No lo podía creer. Ellos le dijeron que era la culpa de Jack Halsman. Elektra recibiría con $20,000 en concepto de participación. Enseguida el grupo y el management se reunieron en sesión de urgencia. Ray Manzarek citó las observaciones de Jim: 30 años después no pueden firmar sin mí. ¿Por qué? Lo hacemos todo juntos, porque hicieron eso sin mí. ¿Y qué? No podían esperarme. Bueno, y es donde dice, pues los insulta directamente, les dice que se jodan, ¿no? Que se jodan y pues es bastante fuerte, ¿no? Dice que se jodan, silencio total. Jim nunca les había gritado así. Estaba muy rabioso y parecía afligido. Se levantó y se puso a dar patadas. Que se jodan, chicos, yo pensaba que éramos hermanos. Ray contestó, y lo somos, no ha cambiado nada. Jim le miró con aspereza. Todo ha cambiado, todo porque ya no puedo confiar más en ustedes. Ustedes han hecho un pacto con el diablo. Ray maldijo a Jim. Yo te conozco, Ray, dijo Jim. Tú estás en esto solo por el dinero. Se produjo un momento de silencio. Robbie le dijo a Jim que ya no se podía hacer nada. Híjoles, era un contrato firme. Ah, sí, ya lo veremos. Por mis webs. Jim estaba en pleno delirio. Se puso a hablar acerca de destrozar Wakes en el escenario con un mazo. Todos estaban totalmente conmocionados. Bill Siddons le dijo. Se sentía traicionado. Bill Siddons se sentía traicionado. Sus socios le habían traicionado. Ellos se habían vendido a la Norteamérica empresarial sin preguntarle. Él sencillamente no lo entendía. Jim llamó por teléfono a Ab Summer, el abogado del grupo. Amenázalos con una demanda. Diles lo que sea, pero detén el contrato. O sea, del contrato, le dijo una grosería, pero era demasiado tarde. Los anuncios se había grabado y emitido en una manera restringida. O sea, el anuncio ya se había grabado en su mayor parte en el sur y en el medio oeste. Y aquí continúa, amigos. Continúa. Se los voy a estar platicando en otros videos. Así que hay muchas cosas que saber de The Doors. Jim de verdad era muy firme en sus convicciones y no quería hacer contratos con empresas que utilizaran su música, sus frases. Su arte era de respetarse, ¿no? La verdad es que él no quería su música en anuncios anuncios televisivos, en anuncios de marcas. Así que primera parte, amigos. Así que nos vemos muy pronto. Este fue un directo y bueno, denle like si les gustó, si no, pues no, ¿verdad? Hasta la próxima.